Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho más. Es un aplauso por estar aquí en esta noche. Quiero agradecer, primero que nada, quiero agradecerle a cada uno de ustedes el haber dicho presente en esta noche. Usted sabe a lo que llegó. Y quiero secundar a la pastora Jennifer, agradecer al pastor George. Pido un aplauso al pastor George. El pastor George no le gustan los aplausos, yo lo sé, pero este aplauso porque él nos ha prestado la facilidad para poder desarrollar este entrenamiento. Es algo bien importante que usted debe entender, es que usted está en un entrenamiento y este entrenamiento va a comenzar hoy. Así que todos estamos potencialmente dirigidos al liderazgo. Pero yo quisiera que durante las próximas 3 semanas usted se olvide del liderazgo desde la perspectiva de la posición. Este entrenamiento persigue desarrollar líderes, pero no desde la posición, sino desde la formación. O sea que usted saldrá en diciembre de aquí entendiendo el liderazgo mucho más allá de una posición, sino de una formación. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las veces que pensamos en liderazgo, pensamos en una posición. Usted está viendo en estos días que hay mucha campaña política, sobre todo creo que ayer hubo un debate, y usted está viendo los políticos o los líderes políticos que se paran en diferentes plataformas a traer un mensaje político desde una posición. Sin embargo, esta escuela de liderazgo lo que busca o lo que persigue es desarrollar líderes desde la formación. Un don, por ejemplo, es algo que viene por impartición. Los dones de Dios son dones por impartición. O sea, usted no puede aprender a ejercer un don. Si usted no tiene el don, por ejemplo, de sanidad, usted no va a una escuela a aprender a sanar a la gente. Eso no es bíblico. Eso es completamente antibíblico. ¿Por qué? Porque los dones, como bien lo dice la palabra, son una impartición del Espíritu. Ahora bien, el liderazgo es una formación. Y para ser líder, uno se entrena para el liderazgo. El liderazgo no es un don, sino un entrenamiento que a su vez va a capacitarte a ti para que en el momento que seas investido por los dones del Espíritu Santo, sepas cómo usarlos. Así que el liderazgo, hay una pregunta que siempre se hace mucha gente, es si el líder nace o se hace. Mucha gente piensa que el líder nace y hay personas que dicen, este nació para ser un líder. Yo no creo que nadie nazca para ser un líder. Yo creo que el líder se forma. El líder se forma en el camino, el líder se desarrolla, el líder se entrena, el líder se educa, el líder aprende para en algún momento convertirse en un gran líder. Esta escuela lo que persigue es el liderazgo en 3 etapas. Durante los primeros 3 viernes, comenzando desde hoy, vamos a trabajar el liderazgo personal. ¿Por qué? Porque tú nunca podrás ser líder de nadie si primero no aprendes a liderarte a ti mismo. ¿Ok? Eso es bien importante que usted lo tenga durante las próximas 3 semanas. Nosotros vamos a hacer un detox. Un detox. Y cuando digo un detox, el que ha escuchado esta palabra sabe que se utiliza mucho y lo que significa es una desintoxicación. En los lugares de rehabilitación, en cárceles, en hospitales, en diferentes lugares, muchas veces se hace un detox, una desintoxicación para poder entrar a un programa o para poder entrar a un tratamiento. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero la diferencia es que nuestra desintoxicación va a ser de nuestro yo. De nuestro yo. ¿Por qué? Lo que perseguimos con esta primera etapa es que usted aprenda a suprimir el yo. Que usted aprenda a suprimir el individualismo. El liderazgo tiene una mala interpretación. La mayoría de nosotros cuando escuchamos la palabra líder, vemos una persona que quizás está a cargo de un grupo, pero desde una plataforma de la posición. Entonces, cuando nosotros vemos el liderazgo desde esa plataforma, casi siempre el líder espera que le sirvan. El líder espera que le sirvan. Ahora bien, la diferencia de lo que yo quiero tratar de perseguir a través de esta escuela es que usted entienda que el liderazgo está basado en el servicio.
no en que te sirvan, sino en el servicio. El modelo más perfecto de liderazgo que existe, hay muchos modelos de liderazgo, muchos modelos. Las empresas utilizan distintos modelos de liderazgo, pero el modelo más preciso y más perfecto que existe es el modelo de Jesús. Así que durante todo el entrenamiento de 10 semanas vamos a estar utilizando única y exclusivamente el modelo de Jesucristo como modelo de liderazgo para nosotros. No va a haber otro modelo, no va a haber otra interpretación, no va a haber otra idea de alguien que la inventó de ningún lugar, sino vamos a exclusivamente utilizar el modelo de liderazgo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el modelo de Jesús es el modelo más perfecto de liderazgo que existe, porque está fundamentado sobre el servicio. Usted va a notar que Jesús en todo momento, Él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y usted va a notar que durante sus 3 años y medio de ministerio en la tierra, lo que hizo Jesús en todo momento fue servir. Servir. Entonces, nos dejó esto a nosotros como un modelo ideal de liderazgo para que entendamos que el corazón de un líder debe ser un corazón de siervo. ¿Okay? Así que vamos a comenzar. Yo quisiera que busquemos la escritura. Si usted tiene la Biblia o usted tiene algún teléfono donde usted pueda buscar. Durante estas próximas 3 semanas vamos a usar un solo texto. Se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbio capítulo 16, versículo 32. La primera etapa del liderazgo va a ser el liderazgo personal. Hoy es el día 1 para su bitácora. Día 1, vamos a trabajar hoy con algunos principios para desarrollar tu liderazgo personal, que fueron principios utilizados por Jesús. Así que vamos primero a Proverbios capítulo 16, verso 32. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, en la versión Reina Valera contemporánea. Quizá usted tenga la Reina Valera tradicional o usted tenga alguna otra versión, pero escuche esta. Dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Ahí vamos. Ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Para este entrenamiento, Proverbio 16:32, usted después lo anota y lo lee toda la semana, porque va a ser el único texto que vamos a utilizar durante los próximos 3 viernes. Para este entrenamiento es bien importante entender cómo suprimir el individualismo que hay en nosotros. Lamentablemente el ser humano es muy complejo. El ser humano tiende a ser muy individualista, muy egoísta. De hecho, el ser humano tiende a pensar solo en sí, en mis propios intereses, en qué es lo que yo quiero, en cuáles son mis metas, en cuál es mi visión, en cuál es mi destino. Y la mayoría de nosotros crecemos con un pensamiento individualista. De hecho, desde muy pequeños, cuando nosotros crecemos en la vida, siempre crecemos con un pensamiento individualista. Estos son mis juguetes, este es mi canal, este es mi juego, esta es mi ropa. Y siempre esa palabra, esto es mí, se convierte en un credo para cada uno de nosotros, que no está mal. Claro que usted siempre va a tener un sentido de pertenencia en la vida. En la vida nos enseña a tener cierto sentido de pertenencia, pero también nos enseña a tener cierto sentido de individualismo. Ahora bien, ¿qué persigue este entrenamiento? Este entrenamiento lo que persigue es tratar de suprimir un poco el individualismo y convertirlo en una mentalidad colectiva. Lo voy a repetir porque yo quiero que usted anote eso y que usted se aprenda eso. ¿Qué persigue esta primera etapa de entrenamiento? Tratar de suprimir el individualismo para convertirnos en una mentalidad colectiva. O sea, esto no lo hago porque es lo que yo creo que es correcto para mí, sino porque esto es lo mejor para el equipo. ¿Y cuál es el equipo? En el caso de nosotros, la iglesia. La iglesia. No podemos perder de vista que independientemente de lo que vamos a estar haciendo durante estas 10 semanas, es un desarrollo de liderazgo increíble. No podemos perder de vista que nuestro enfoque es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. O sea que
usted no solamente va a salir de aquí convirtiéndose en un gran líder, sino en un líder para Jesús. ¿Ve? Ahí hay una gran diferencia, porque nuestro liderazgo no puede ser para mi beneficio, para que yo obtengo, para que la gente, para usar a la gente, para que la gente me sirva, sino para yo servir a la gente. Así que es bien importante esto que estamos hablando. Durante las próximas semanas también vamos a entender la importancia del servicio, basado en el modelo de Jesús. Jesús en una ocasión estaba con un cubo lleno de agua y una toalla, y los discípulos se le acercaron y le dijeron: Maestro, no nos laves los pies porque nosotros no somos dignos de que tú lo hagas, mejor nosotros lo queremos hacer contigo. Y Jesús ahí trajo un ejemplo increíble de liderazgo, pero sobre todo de servicio. Yo lo llamo el poder de la toalla. Sí, Pedro tenía mucho poder por la espada, pero Jesús le dice: Pedro, te voy a cambiar la espada por la toalla. Y eso es bien importante que usted lo entienda, porque cambiar la espada por la toalla significa precisamente lo que dice Proverbios capítulo 16. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Usted puede tomar una ciudad con la espada, pero usted puede aprender a dominarse a usted mismo con una toalla. El servicio es bien importante en este liderazgo. Yo quiero hablar quizás de una forma que posiblemente yo no lo voy a hacer en una predicación, ni en un estudio bíblico, ni en un discipulado. Y quiero que tengan esto bien presente. Esto no es un estudio bíblico. En ningún momento durante las 10 semanas vamos a tener un estudio bíblico. Para eso usted tiene los discipulados. Ni tampoco yo voy a estar aquí como un predicador. Yo vengo en este entrenamiento precisamente eso, como un entrenador en cuanto a lo que es el tema del liderazgo. El liderazgo personal. ¿Qué es el liderazgo personal? Jesús nos enseña 4 etapas de liderazgo. Los que estuvieron en la escuela del León saben cuáles son esas 4 etapas. La primera es el liderazgo personal. La segunda es el liderazgo 1 a 1. La tercera es el liderazgo de equipo. Y la cuarta es el liderazgo organizacional. Nosotros vamos a enfocarnos en las primeras 3 etapas. La etapa del liderazgo organizacional va a ser una etapa que se va a tocar mucho más adelante, en algún momento, pero durante estas 10 semanas vamos a dividirlo de la siguiente manera. Los primeros 3 viernes vamos a dirigirlo, comenzando desde hoy, al liderazgo personal. Los próximos 5 viernes después de vamos a dirigirlo al liderazgo 1 a 1. Y los últimos viernes del entrenamiento al liderazgo de equipo. Así que hoy comenzamos con la primera etapa, que es el liderazgo personal, basado en el modelo de Jesús. Voy a leer Lucas capítulo 4, versículo del 5 en adelante. Quisiera que usted lo busque. Lucas capítulo 4, versículo del 5 en adelante. Y lo voy a leer. Lucas 4, verso 5 en adelante. No se preocupe que es la última porción de la escritura que voy a leer. Así que después de esta escritura yo quiero que usted preste atención con toda la intención posible, porque lo que vamos a estar hablando va a ser, como dice el pastor, una bomba. ¿Okay? Va a ser una bomba. Lucas capítulo 4, versículo 5 en adelante. ¿Todos lo tienen? Amén. Escuche bien. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero darla, la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, y aquí es donde quiero ver la parte medular de esta primera etapa de liderazgo. Al Señor tu Dios, respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Eso no lo dice Jesús ahí, por si acaso usted dice, pero ¿dónde dice eso? De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Voy a comenzar este primer día con una pregunta, y usted no me la va a responder, usted se la va a responder usted mismo.
¿Qué es lo más importante para ti? Te voy a dar 5 segundos para que pienses. ¿Qué es lo más importante para ti? Pero sé honesto. ¿Qué es lo más importante para mí? Ahí usted puede pensar en lo que es realmente lo más importante en este momento para ti. Ahora yo te voy a explicar por qué yo comienzo este entrenamiento con esta pregunta. Porque lo que sea lo más importante para ti, a eso vas a servir. Lo que se convierta en lo más importante para ti, a eso vas a servir. Jesús comienza la primera etapa del liderazgo personal haciéndose esta pregunta: ¿qué es lo más importante para mí? ¿Son mis intereses personales? ¿Es mi familia? ¿Es mi ministerio? ¿Son mis metas? ¿Son mis ideas? ¿Qué es lo más importante para mí? Porque cuando el diablo le hace la oferta a Jesús diciéndole: todo esto te daré si me adoras, Él dice: a Dios adoraré y a Él solo serviré, como escrito está. O sea que vamos a partir de esta premisa. Lo más importante para Jesús era servir a Dios. Por ende, y a consecuencia de, iba a adorar a Dios. Entonces, a donde esté tu corazón, ahí estará tu adoración. A donde esté tu corazón, ahí estará tu adoración. La adoración siempre se debe a un altar. La adoración nunca estará por ahí dando vueltas en el aire. No, la adoración siempre se deberá a un altar. Cuando tú estableces un altar en tu vida, y un altar, cuando hablo de altares, estoy hablando de lo más importante para ti. Cuando usted establece un altar, su adoración estará conectada a ese altar. Así que si tu altar es Dios, tu adoración será Dios. Si tu altar es tu trabajo, tu adoración es tu trabajo. Si tu altar es tu ministerio, tu adoración será tu ministerio. ¿Ve? Si tu altar es tu familia, tu adoración será tu familia. Porque cuando hablamos de adoración, no necesariamente estamos hablando de postrarnos ante algo. Estamos hablando de que todo lo que hacemos, todo lo que más importancia tiene para mí, está hacia eso. Hay muchas veces que justificamos cierta admiración o cierta, yo diría cierto amor o cierto apego hacia algo, y lo justificamos como que no, porque esto es importante también, o no, porque Dios es mi primer lugar. Pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que escoger, ¿qué escogemos? Escogemos lo que sea lo más importante para mí. No todo el mundo que dice de la boca para afuera que Dios es lo más importante, a la hora de tomar una decisión escogen a Dios. Por eso hay mucha gente que se aleja de Dios. Por eso hay mucha gente que se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tocó escoger, escogieron no a Dios, sino lo que era más importante para ellos. Y comenzamos a echar culpas. Entonces, comenzamos a buscar culpables en la vida. Todos en algún momento hemos buscado culpables en la vida. Hay personas que crecieron en un hogar de abandono, y cuando crecen entran en diferentes conductas y comienzan a culpar el pasado. Comienzan a culpar: no porque mi padre fue un maltratante, no porque mi madre fue una alcohólica, no porque fui violada o fui violado cuando era muy pequeño, no porque tuve esta experiencia que marcó mi vida para siempre, y por esa razón, a consecuencia de esto, yo soy así. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos esta actitud donde comenzamos a buscar culpables en la vida, nosotros no vamos a poder entender este principio del liderazgo, que es bien básico, pero que es el más importante de todos. Si usted no aprende el primero, no podrá nunca liderar y nunca podrá entrar a la segunda etapa del liderazgo. O sea que una de las cosas que vamos a aprender hoy aquí y que vamos a suprimir es el sentido de culpabilidad. Pues anote por ahí. El sentido de culpabilidad. Cuando hablo del sentido de culpabilidad, estoy hablando de liderazgo personal. Recuerden que durante estas próximas 3 semanas, todo va a estar dirigido hacia usted. No va a haber terceras personas, no van a haber equipos, no van a haber posiciones. Todo va a ser en usted. Vamos a hacer un detox hoy. Y lo primero que tenemos que aprender a desintoxicarnos es el sentido de culpabilidad. Todos en algún momento hemos tenido una mala experiencia en la vida.
Todos en algún momento hemos sufrido, hemos pasado por un divorcio, por una relación rota, por un hijo rebelde, por un maltrato, por un rechazo, por un desprecio. Todos en algún momento hemos pasado por una experiencia que nos haya marcado en la vida. Hay gente que logra superar las experiencias y hay otras personas que no lo logran. Los que lo logran, tarde que temprano, pues se pueden desenvolver en la vida, pueden desarrollarse en la vida, pueden seguir hacia adelante. Pero los que no lo logran siempre viven toda su vida pensando en ese evento, en esa experiencia, en ese momento y buscando culpables. Porque la vida siempre nos va a tratar de dirigir hacia quien tuvo la culpa. Cuando usted se va al huerto del Edén, usted va a notar que Adán buscó un culpable, la mujer que me diste. La mujer buscó un culpable, la serpiente me engañó. Quizás cuando Jacob estaba luchando con el ángel allí en el valle de Jaboc, y el ángel le apareció y el ángel le decía, suéltame, Jacob pudo haber dicho, no fue mi culpa, mi mamá fue la que me dijo que engañara a mi padre, por eso lo hice. O pudo haber dicho, no fue mi culpa, mi hermano fue el que quiso negociar su primogenitura conmigo, por eso lo hice. O pudo haber dicho, no fue mi culpa, mi suegro me engañó y me dio la mujer que no era. Usted ve, si nosotros en la vida nos pusiésemos a buscar culpables, los vamos a encontrar. Para nuestras decisiones, para nuestras consecuencias, para nuestras actitudes, siempre vamos a encontrar un culpable en la vida. Y nosotros tenemos que aprender a entender, para poder convertir nuestra mentalidad de una mentalidad individualista a una mentalidad colectiva, que es lo que persigue este entrenamiento, lo primero que usted tiene que suprimir es el sentido de culpabilidad. Encontraremos siempre en la vida gente o personas que nos van a hacer daño, que nos van a atacar, sea por tu fe, sea por tus convicciones, sea por tu obediencia, sea por tu forma de ser. Por cualquier razón, siempre habrá gente que te pondrá tropiezos en el camino. Entonces, la vida no puede depender de buscar culpables a ver dónde puedo yo justificarme para las conductas o las acciones que estoy llevando a cabo. Cuando Jesús narra la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo tiene muchos temas. No solamente, de hecho yo no la llamaría la parábola del hijo pródigo, y esto está siendo grabado, así que los que van a escuchar esto está siendo grabado en un audio, pero yo no lo llamaría de esa manera. Yo lo llamaría la historia de un padre bueno, con mucho respeto, la historia de un padre bueno. Yo creo que más que el autor, o más el tema principal de esta parábola, más que la de un hijo rebelde, es la historia de un padre bueno. Pero sin embargo, aquel padre, yo siempre he dicho que aquel padre se sentó en la vieja silla del balcón, aquella que rechinaba todos los días, esas sillas que tienen los abuelos en el campo, que usted se sienta en ella y hacen cuando usted se sienta, y que hay veces que pasa días y meses y nadie se sienta en ella. Y yo estoy seguro que en el momento que aquel muchacho se marchó de la casa, aquel papá se sentó en la vieja silla del balcón a recordar los momentos agradables que tuvo con su hijo, pero sobre todo a hacer una autopregunta: ¿en qué habré fallado? ¿Dónde me equivoqué? ¿Será que no dediqué suficiente tiempo a mi hijo? ¿Será que no estuve suficiente tiempo con él? ¿Será que no lo acompañé a los lugares que él quería que yo lo acompañara? ¿Será que dediqué mucho tiempo al trabajo? ¿Será que no le preparé la comida que tanto le gustaba? ¿Será que en qué habré fallado? Y ese sentido de culpa hay que suprimirlo, porque no necesariamente él tuvo la culpa. Y yo quiero que usted se saque eso de su corazón. Hay personas que han estado contigo, que han pasado por situaciones donde tú quizás has estado presente, o tú te has sentido responsable y te has sentido culpable de decisiones de otros, de consecuencias de otros, de hijos rebeldes, rupturas matrimoniales, infidelidades, causas y efectos. Y no necesariamente es así. Entonces, suprimir el sentido de culpa es bien importante en este entrenamiento. ¿Por qué? Porque usted no va a poder soltar el individualismo si no se desintoxica, primero que nada, de la culpa. Suelte la culpa hoy. Suelte ese sentido de culpa. El enemigo te va a seguir buscando hacerte sentir culpable. En una ocasión cuenta una anécdota que Martín Lutero estaba orando en su cuarto
Y mientras estaba orando, Satanás se le presentó en la noche y le dijo al señor Martín Lutero: dime si es cierto o no que tú has sido siempre un ladrón. Sí, es cierto que yo he sido un ladrón, le dijo Martín. Dime si es cierto o no que tú siempre fuiste un idólatra. Sí, es cierto, yo siempre fui un idólatra. Dime si es cierto o no que tú mentiste en muchas ocasiones. Sí, es cierto que yo mentí en muchas ocasiones. Dime si es cierto o no que tú engañaste a gente para sacar provecho de ellos. Sí, es cierto, yo engañé a mucha gente para sacar provecho de ellos. Y Satanás, dice la anécdota, que vino con una lista de pecados y de cosas que había hecho Martín Lutero, y al final aparecía el nombre de Martín y una línea para que Martín Lutero firmara. Y Satanás le dice a Martín: si todo esto que está en esta lista es cierto, quiero que firmes aquí. Y Martín tomó el bolígrafo y firmó Martín Lutero, y al lado: pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y es bien interesante porque esto precisamente habla del sentido de culpabilidad. Porque cuando nosotros no logramos suprimir el sentido de culpabilidad, estamos haciendo muy pequeña la sangre de Cristo. Y nosotros, aunque somos un grupo que potencialmente se va a convertir en grandes líderes, somos un grupo de gente cristiana. Y nuestra base es el cristianismo. Así que, como nuestra base es el cristianismo, la base del cristianismo es el perdón. Lo segundo que vamos a tocar aquí hoy, o por lo menos lo que está alineado a la culpabilidad, es el poder del perdón. Es bien importante que usted aprenda a perdonarse. Yo luché mucho cuando yo vine al Señor, para eso del año 1998, que yo entregué mi corazón a Jesucristo. Yo luché mucho con el sentimiento de culpa y la dificultad de perdonarme. Yo sí sabía que Dios me podía perdonar. Yo no tenía problemas con eso. Yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos problemas con el perdón de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos el problema con perdonarnos a nosotros mismos, o quizás perdonar a otros. Yo creo que con el perdón de Dios no hay mucho conflicto. Yo creo que todos estamos muy claros de que Dios perdona nuestros pecados y que nosotros lo creemos por fe. Pero cuando se trata de perdonarnos a nosotros, ahí es donde estamos nosotros muchas veces luchando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mentalidad muy pequeña a la hora de perdonar. Y mucho respeto lo voy a decir. Pedro se le acercó a Jesús y le dice a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Porque 7 veces era una cantidad bastante considerable. Usted, si le perdona a alguien una falta, pues quizás está bien, te perdono esta, pero si después viene y hace lo mismo, tú pues está bien, te perdono esta, pero ya la tercera usted como que se va encolerando, usted se va poniendo un poco serio, ya cuarta, quinta, sexta vez, quizás usted ya dice: no, esto es lo que está vacilando, yo no te voy a perdonar nada. Y Pedro lo llevó quizás a un extremo de 7. Y a lo mejor Pedro se sentía el más espiritual, diciendo: yo soy capaz de perdonar hasta 7 veces a la misma persona. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedro, voy a romper tu teología del perdón. No te digo 7, sino 70 veces 7. Y quizá usted, que le gusta la matemática como a mí, lo puede multiplicar y va a ser 490, pero eso no es lo que Jesús quería decir. Jesús estaba diciendo que el perdón debe ser ilimitado. No hay límites para el perdón. Si usted quiere potencialmente convertirse en un gran líder, usted tiene que entender esto: no hay límites para el perdón. No hay límites para el perdón. El perdonarnos a nosotros mismos es bien importante porque resuelve conflictos. Muchos de nosotros vivimos atrapados en conflictos. Y como vivimos atrapados en conflictos, pocas veces entendemos el ser humano en su esplendor. Me gusta mucho la parte donde encuentran a una mujer en adulterio. Miren esto. La ley de Moisés decía que a las mujeres que se encontraran, o los hombres, en adulterio, tenían que ser apedreados, sacados fuera de la ciudad y apedreados. Encontraron a una mujer en adulterio y la trajeron a los pies de Jesús y le dijeron: Maestro, hemos encontrado a esta mujer en adulterio, ¿qué debemos hacer? Jesús dijo: ustedes conocen la ley, ustedes conocen los mandamientos. Pero los que estaban allí dijeron: la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque esto es un tema que está relacionado con el perdón.
Más adelante, luego, vamos a trabajar un poco en otras clases, no ahora, lo que es el perdón colectivo, el perdón de relaciones humanas, etc. Pero hoy estamos trabajando con el tema de la introspección. ¿Por qué? Porque el liderazgo personal es un liderazgo que funciona de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. El liderazgo en posición funciona de afuera hacia adentro. Pero el liderazgo en formación funciona de adentro hacia afuera. O sea que esta escuela de liderazgo, Proyecto Saqueo, que el Proyecto Saqueo es la consecuencia de lo que va a ocurrir aquí en 10 semanas, es un proyecto que funciona de adentro, inside out, como dice el americano, de adentro hacia afuera. La psicología moderna nos enseña un principio de psicología muy bueno, que lo llaman introspección. Introspección. La introspección precisamente lo que busca es que hagas el ejercicio de mirarte por dentro para que puedas entender cómo funciona el mundo afuera. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces que estamos encerrados en un conflicto y no podemos salir del conflicto es porque no logramos suprimir todo aquello que nos está llevando al conflicto, porque estamos demasiado enfocados a trabajar de afuera hacia adentro. ¿Cierto? De hecho, cuando usted vino al Evangelio, usted se sentía cómodo cuando la gente le decía lo bien que se veía, porque la gente solo tenía la capacidad de mirarte por fuera. Aunque usted por dentro estuviera destruido, aunque usted por dentro estuviera todavía herido, aunque usted por dentro todavía estuviera roto, aunque usted no hubiese sanado todavía, como el ser humano no tiene la capacidad de mirarte por dentro, pues usted sentía cierta satisfacción de por lo menos saber que la gente que te mira afuera te ve bien. Entonces comenzamos a proyectar la vida de afuera hacia adentro. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que crecen en el Evangelio o se convierten a una iglesia o se unen a una religión y no trabajan tanto con la parte de adentro, sino más bien con la parte de afuera. Entonces les importa más la parte externa que la parte interna. Este entrenamiento, por lo menos esta primera etapa del entrenamiento, vamos a estar trabajándola de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que para mí lo más importante no es lo que tú proyectas por fuera, sino lo que tú eres. Para mí lo más importante en este momento no es lo que tú eres capaz de hacer, sino lo que tú eres. Porque lo que tú eres capaz de hacer habla de tus capacidades, de tus dones, de tu intelecto, de tu potencial. Pero lo que tú eres habla de tu fruto. Habla de una persona que ha sido sanada. Lo que tú eres es lo que realmente va a, diría yo, va a gritar cuál es tu verdadero éxito. Hay mucha gente exitosa en la vida. Yo creo mucho en el éxito, y la palabra éxito es una palabra que se utiliza hoy en día mucho en el liderazgo. Hay gente que dice, este hombre tiene un liderazgo exitoso porque tiene una gran cuenta de banco, porque tiene una gran empresa, porque mucha gente lo sigue, porque tiene muchos follows en Instagram, en YouTube o en Facebook. Y creo que la mayoría de la gente redondea el éxito por la cantidad de personas que te aplauden cuando tú estás en un lugar, por la cantidad de gente que te siguen cuando tú llegas a un lugar, o por la cantidad de cosas que tú logras hacer en la vida. Pero cuando tú lo miras desde la perspectiva de Dios, el éxito no está tan relacionado a lo que tú haces, sino a lo que tú eres. Entonces ahí hay poca gente exitosa. Porque nosotros siempre vamos a medir el éxito por lo que hacemos. Sin embargo, Dios mide el éxito por lo que somos. Que parece, pero no es lo mismo. El liderazgo personal no busca el éxito por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Así que cuando tú aprendes a liderarte a ti mismo, tú aprendes a entenderte tú primero para poder entender a otros. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? No me he olvidado de la mujer, todavía está allí. No la han apedreado, todavía está allí. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? Jesús lo que hizo con esta mujer fue traer una enseñanza de introspección. La ciencia o la psicología moderna han traído apenas hace unos 30, 40 años atrás, trajeron este ejercicio de introspección, que es un ejercicio muy antiguo. ¿Por qué? Porque Jesús lo usó. Jesús, cuando puso a la mujer allí, en aquel escenario, cuando estuvo en ese escenario, le dice a los fariseos, el que esté libre de pecados, que sea el primero en lanzar la piedra. ¿Usted sabe qué hizo Jesús?
hizo que cada uno de los que estuviera allí se mirara por dentro. ¿Por qué? Porque todos soltaron la piedra. Ninguno de ellos tenía mancha. Todos tenían vestimentas de fariseo, todos tenían una buena vestimenta judía, todos se veían impecables, pero por dentro estaban rotos, por dentro estaban sucios, por dentro estaban llenos de envidia, llenos de, como decía la pastora Jennifer ahorita, llenos de murmuración, llenos de enojo. Por dentro ellos estaban llenos de ira, por dentro ellos estaban llenos de pecado, porque sabían que lo que esa mujer había hecho había sido descubierto, pero lo que ellos habían hecho no había sido descubierto hasta ahora. Eso hace la introspección. Entonces, la introspección lo que persigue es tratar de aprender a entenderte tú para poder entender lo que hay afuera. Tú nunca podrás entender a la gente hasta que no aprendas a entenderte a ti mismo. Tú nunca vas a poder... Esto es importante, el liderazgo. Mira por qué esto es importante en el liderazgo. Porque tarde que temprano usted va a bregar con gente. Y estamos preparándolos para eso. Pero para que usted esté preparado para bregar con uno, usted tiene que aprender a bregar con usted primero. Tú no vas a poder conocer a la gente hasta que usted no se conozca. Tú no vas a poder entender la mentalidad de las personas hasta que tú no entiendas la tuya personal. Así que este ejercicio de introspección es bien importante para resolver conflictos. Los conflictos todos los vamos a tener en algún momento dado. Usted tiene conflictos personales. Yo no quiero ahora los que son matrimonios, que aquí hay gracias a los matrimonios, o los que que están casados pero su esposo o su esposa no está aquí. Yo no quiero que miremos ahora el conflicto como un conflicto matrimonial. Usted va a tener problemas matrimoniales, usted va a tener problemas de pareja, usted va a tener problemas con sus hijos. Eso todo el mundo lo tiene. Pero yo no quiero que usted se enfoque en ese tipo de conflictos. Estoy hablando de conflictos que son tuyos, personales, tuyos. Que no tienen que ver con tu matrimonio, que no tienen que ver con tus hijos, que no tienen que ver con tus compañeros de trabajo y que no tienen que ver con tus amigos de la iglesia. No tienen que ver ni con tu familia, que son tuyos. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de buscar, que usted los aprenda a resolver. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es que viene la parte más importante. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. ¿Cómo podemos mantener un corazón de siervo en un mundo tan egoísta como el que vivimos? Para nosotros poder aprender a enfrentar nuestros propios conflictos, yo lo llamo enfrentando los temores. Yo lo llamo de esa manera. Creo que la mayoría de los conflictos personales están más alineados a temores, que a consecuencias. Yo creo que la mayoría de nosotros sí hemos podido lidiar con las consecuencias, pero no hemos podido lidiar con los temores. Entonces, por ejemplo, usted viene de un divorcio. Voy a poner este ejemplo hipotético. Usted viene de un divorcio. El divorcio trajo consecuencias. Con el pasar del tiempo, usted aprendió a lidiar con las consecuencias. Sin embargo, hay algo que se va a desatar en medio de esta experiencia, y es temor. ¿Temor a qué? Temor a intentarlo de nuevo. ¿Temor a qué? Temor a volverme a enamorar. ¿Temor a qué? Temor a volverme a casar. ¿Por qué? Porque tienes miedo a volver a fracasar. Ve, cuando yo le digo que la mayoría de los conflictos que tenemos personales no están tan alineados a las consecuencias, sino a los temores, estoy hablando precisamente de esto. Usted sí sabe cómo lidiar con las consecuencias, o por lo menos la mayoría de nosotros sabemos lidiar con consecuencias. No tenemos problema. Sabemos que hay una consecuencia detrás de una mala decisión. Sabemos que hay una consecuencia detrás de una desobediencia. Sabemos que hay una consecuencia detrás de una mala conducta. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema tarde que temprano es que en medio de esa consecuencia se despierta un temor. Hay personas que tienen temor al fracaso. Hay personas que tienen temor a intentar algo nuevo. Hay personas que tienen temor a lo desconocido. De hecho, nosotros no podemos entrar en un buen liderazgo si nosotros no aprendemos a suprimir los temores.
Por eso esta parte de la desintoxicación es bien importante, porque usted tiene que comenzar a soltar, a sacar todo eso que no le deja continuar, que no le deja seguir, que no le deja ver otras cosas. Yo creo que el temor a lo desconocido es bien común. Yo creo que todos en algún momento dado hemos tenido temor a los cambios, ¿cierto? Porque los cambios nos hablan de lo desconocido. Entonces, cada vez que usted entra en una etapa de cambios, usted va a entrar en cosas nuevas. Nosotros somos personas, el ser humano es bien complejo, pero es bien predecible. El ser humano es bien complejo, pero es bien predecible. ¿Por qué razón? Porque el ser humano se adapta fácilmente a un ambiente. Y cuando el ser humano se adapta a un ambiente, difícilmente es capaz de salir de ese ambiente por sí mismo. La mayoría de las veces que Dios te saca de un ambiente, no te saca diciéndotelo. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy complicado para tomar decisiones como esta. La mayoría de las veces que Dios te saca de un ambiente, lo hace de manera forzada. Muy poca gente es como Abraham. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. Y dice la Biblia, y Abraham sin titubear, cogió sus motetes, dio un pasito y se fue. Ahora bien, ¿qué pasó con José, el hijo de Jacob? Dios a José quizás no le pudo haber dicho: José, sal de esta casa porque te voy a llevar a Egipto y vas a ser el rey de Egipto. José se iba a reír. Entonces, ¿qué hace Dios? Tengo que sacar a este muchacho de manera forzada. ¿Por qué? Porque nos adaptamos mucho a los escenarios. Nosotros tenemos que entender esto, claro, desde una perspectiva saludable. No estoy diciendo que adaptarse a un escenario sea malo. La familiaridad es buena. Es bueno sentirse querido, es bueno sentirse en confort. Pero hay veces que Dios necesita incomodarte un poco para poder llevarte a lugares nuevos, de nuevas experiencias, porque Dios siempre está haciendo algo nuevo. Pero qué difícil se nos hace a nosotros salir del área de confort. ¿Por qué? Porque tenemos temor a los cambios. Entonces, uno de los conflictos que tenemos nosotros cuando hacemos una introspección, vamos a notar que sí hay temores. Hay temores ahí que no necesariamente usted lo comparte en la iglesia, que no necesariamente usted los comunica. A lo mejor usted no se los comunica ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a sus padres. A lo mejor usted los tiene muy reservados. Hay un diagrama que se le conoce como una ventana que se le conoce como las ventanas de Johari. Johari es una composición de dos nombres. No recuerdo exactamente cómo se llama. Uno es Harrington Ingham y el otro es Joan, no recuerdo su apellido, pero son dos psicólogos que crearon una herramienta de interacción social y la llamaron las ventanas de Johari. Y está compuesta por 4 ventanas. La primera ventana es la ventana secreta. Y aquella ventana secreta, la ventana secreta, y es esa ventana donde usted no cuenta nada a nadie, donde usted tiene cosas reservadas que usted no las quiere compartir con nadie, donde usted tiene cosas que son suyas, que no quiere que nadie las conozca, que no las conoce nadie, solo Dios y usted. Es secreto, es algo que es usted personal. Y le digo algo, muchas veces en esa ventana están los temores, los miedos, las manías, cosas que usted no se atreve a hacer frente a nadie, pero usted cuando está solo las hace. Y no estoy hablando de pecado, no me malinterprete. Y esa ventana, ellos la llamaron como una ventana secreta. Ellos llamaron a una segunda ventana como una ventana pública. Y la ventana pública es aquello precisamente que tú permites que todo el mundo sepa de ti. Que tú lo das a conocer por el mundo. Es por las redes sociales. Hoy en día la gente sabe hasta lo que tú te comes. Si la gente le tira foto a la comida antes de comérsela y la postea rápido a los 2 segundos. Y todavía no se ha dado la primera cucharada de comida cuando ya el mundo entero sabe lo que estás comiendo. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo así. El mundo que vivimos es así. Nosotros estamos viviendo en una temporada, en un tiempo del mundo donde fácilmente la gente tiene acceso a tu vida pública. O tu vida se convierte en una vida pública. Ellos llamaron esto como la ventana pública. Ellos crearon una tercera ventana y la llamaron como la ventana ciega. Y la ventana ciega es aquella ventana que tú no logras ver en ti cosas que la gente logra ver en ti. ¿Cierto? Hay cosas que tú tienes, pueden ser capacidades, pueden ser debilidades, pueden ser fortalezas que tú tienes, que a lo mejor tú no logras verlas, pero yo las logro ver.
que a lo mejor tú no eres capaz de entenderlas, pero yo sí las puedo ver en ti. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Que usted tiene un amigo en la vida, un hermano, un familiar, o un compañero, no sé, o lo que sea, que esa persona es bien arrogante y es o bien orgullosa y se nota su orgullo y su arrogancia. Todo el mundo se da cuenta de lo arrogante que es, menos él. Y él no se da cuenta que es arrogante, para él es normal. ¿Usted no acaso ha notado a una persona que es bien humilde y todo el mundo se da cuenta de lo humilde que es, menos él? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la ventana ciega. Hay una cuarta ventana de la que no voy a hablar ahora, porque es tema para otro momento, y es la ventana desconocida, y es esa área donde tú no sabes que tienes ciertas capacidades, yo tampoco sé que tú las tienes, pero Dios las sabe. Y en algún momento se van a despertar. Quizás por eso usted está aquí. Porque a lo mejor usted no sabía que tenía ciertas capacidades que todavía no ha descubierto y las va a descubrir en el desarrollo del entrenamiento, pero usted no las sabía, yo no las sabía, pero Dios sí. Entonces, es bien importante esto porque todos estos conflictos personales que nosotros tenemos en la vida, tenemos que suprimirlos, sobre todo los secretos. No estoy hablando de conflictos familiares, no estoy hablando de conflictos matrimoniales, no estoy hablando de conflictos económicos, estoy hablando de conflictos que alteran precisamente tu interioridad, que alteran tu interior, que alteran tu corazón y que alteran tu mente. ¿Cuántos saben que el ser humano es lo que ve, lo que escucha y lo que piensa? Eso es el ser humano. Y yo lo puse hoy por ahí. Lo que ve, lo que escucha y lo que piensa. Usted poco puede controlar lo que escucha o lo que ve. Claro que hay cosas que podemos controlar. Usted puede tomar decisiones de lo que usted quiere ver, pero usted no lo puede controlar todo. Usted puede tomar quizás un poco de decisiones en cuanto a lo que quiere escuchar, pero no lo puede controlar todo. Usted se mete a una tienda, usted se mete a un lugar, a un supermercado, y allí de momento escucha algo que usted no quería escuchar, pero usted no puede controlar eso. Ahora bien, lo que sí usted puede controlar son sus convicciones, porque sus convicciones van a alterar su pensamiento. Lo voy a repetir. Usted puede aprender a tomar decisiones en cuanto a sus convicciones, porque tarde que temprano sus convicciones van a alterar su pensamiento. Y nosotros somos mucho lo que pensamos, mucho lo que pensamos. El pensamiento dentro del desarrollo del liderazgo personal es bien importante, bien importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento es de esas cosas que nadie puede ver, solamente tú. Y es abstracto el pensamiento. El pensamiento es algo abstracto. O sea, no es que usted lo pueda literalmente ver, pero usted que está dentro de usted, valga la redundancia, usted que está dentro de usted, podemos decir que ve sus pensamientos. Yo no puedo ver tus pensamientos. Yo no puedo leer tus pensamientos. Yo ni tan siquiera intento adivinar tus pensamientos. No es mi estilo, no es lo que quiero, ni me interesa tampoco. ¿Por qué? Porque yo creo que tarde que temprano tus pensamientos van a ser movidos basado en tus convicciones. Por eso este entrenamiento, o lo que estamos haciendo durante este entrenamiento, es bien importante, porque una de las cosas que persigue esta escuela de liderazgo es trastocar tus convicciones. Tus convicciones. Usted va a comenzar a mirar una teología diferente desde la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo a Jesús ahora en un liderazgo personal. Un hombre que tiene la capacidad de decir que no. Un hombre que tiene la capacidad de pensar y decir, me están haciendo esta oferta, ¿qué hago? Sus convicciones están siendo trastocadas. Satanás le dice, todo el reino te voy a dar riquezas, te voy a hacer famoso, te voy a dar dinero, te voy a dar reinos, conquistas. Lo único que tienes que hacer es algo muy pequeñito, postrarte ante mí. Entonces, eso lo que hace es que trata de alterar las convicciones de Jesús. Jesús estaba muy convencido de que él servía a Dios, por tanto solo a Dios adoraba. Pero ahora le presentan una oferta. ¿Qué hacer ante una oferta? Ahí trabaja mucho lo que es el pensamiento y el corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Para los judíos, la mente y el corazón es lo mismo. Para los judíos, la mente y el corazón es lo mismo.
ellos alinean mucho el pensamiento con el corazón. Así que es bien importante atender nuestros conflictos internos, sobre todo en esta ventana, que es la ventana de lo secreto. De lo secreto. Tarde que temprano vas a tener que enfrentarte a los temores. Tarde que temprano vas a tener que decirle al temor, a los cambios, lo siento, pero quiero ver algo nuevo en mi vida. Lo siento, pero quiero dar un paso de fe. Lo siento, pero quiero entrar por esta puerta. Y no tengas temor a lo desconocido. No tengas temor a lo desconocido. En este desarrollo del liderazgo no puede haber temor. ¿Por qué? Porque usted va a enfrentar cosas que usted no sabía que podía enfrentar. Usted va a comenzar a ver cosas después que usted salga de este entrenamiento y en la práctica. Porque vamos a tener práctica. La primera etapa es teórica, pero luego vamos a entrar en una práctica. Y cuando entremos en la práctica, usted va a tener que perder el temor a muchas cosas. Así que si usted tiene temor y los temores son parte de su conflicto, pues usted va a tener que trabajarlos. ¿Ok? Hay otra parte del detox que para mí es bien importante que la entendamos hoy, y yo lo llamo el aislamiento. Y escuchen esta parte porque aquí es donde usted se va a romper un poco. El aislamiento. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40. Sabe mucho, muy bien. 40 días en el desierto. Fíjense que Jesús pudo haber estado 1 o 2 días en el desierto y ya, Jesús estaba listo. Jesús estaba listo. Jesús había sido bautizado precisamente antes de entrar al desierto. Y mientras era bautizado, se escuchó una voz que todo el mundo lo escuchó, que decía: he aquí mi hijo amado en el que tengo complacencia. Todos lo escucharon. El escenario estaba servido. El escenario estaba preparado. ¿Para qué? Para que todo el mundo siguiera a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Se aisló. 40 días en el desierto. ¿Qué es el aislamiento en el liderazgo personal? ¿Qué persigue el aislamiento? Bueno, lo primero que el aislamiento persigue es precisamente tratar de no confundirse en el pensamiento. Muchas opiniones, tarde que temprano, causan confusión. Muchas opiniones, tarde que temprano, causan confusión. Le voy a explicar esto de manera un poco más medular. Cuando usted está aquí hay mucha gente que tiene negocio, aquí hay muchos empresarios, lo sé, y si no estoy profetizando, aquí hay gente que va a tener su propio negocio, su propia empresa. Cuando usted está desarrollando un proyecto de vida, siempre van a haber opiniones. Siempre. Sean buenas o sean malas. La cantidad de opiniones no van a faltar. Pueden venir de tu familia, pueden venir de tus amigos, pueden venir de algún colega, de algún mentor. Las opiniones siempre van a estar. ¿Qué ocurre? La primera etapa a la hora de tú comenzar un proyecto de vida, esto es un proyecto de vida lo que estamos haciendo, es precisamente tratar de evitar las opiniones de la gente. Tarde que temprano las opiniones de la gente pueden provocar o que te levantes o que caigas. Entonces, en la multitud de opiniones hay confusión. Eso dice el escritor en Proverbios. En la multitud de opiniones o de consejos hay confusión. No todo el mundo piensa igual. Cuando tú estás en un proceso como el que estamos empezando nosotros aquí, que es un entrenamiento de liderazgo, una de las cosas que usted tiene que hacer es aislamiento. ¿Qué es aislamiento? Bueno, usted tiene que comenzar a reducir un poco el tiempo de redes sociales. Usted va a tener que comenzar a reducir un poco el tiempo ocio. Usted va a tener que reducir un poco ese tiempo que usted invierte demasiado, de mucho, en cosas cotidianas de la vida que no resuelven nada, que simplemente causan entretenimiento. Usted va a tener que comenzar a suprimir un poco eso. Y usted es responsable de lo que yo estoy hablando hoy. Yo no voy a estar en su casa, yo no le voy a estar llamando, yo no voy a estar pendiente a sus redes sociales, ni nada por el estilo. Pero si usted quiere entrar en un entrenamiento saludable, una de las cosas que usted tiene que evitar son las opiniones de la gente. Jesús pasó 40 días en el desierto suprimiendo precisamente las opiniones de la gente. Después de haber escuchado aquella gran voz allí, en el río Jordán, ¿usted no cree que iban a haber muchas opiniones?
No, vamos a vestirte de esta manera. ¿Por qué mejor no empezamos por Jerusalén? ¿O por qué no te paras allí en el lugar santo del templo? Ve, vamos a presentarte el Sanedrín para que todos sepan quién tú eres. Usted sabe, mucha gente va a querer comenzar a guiar tu vida desde su perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer en medio de este entrenamiento, por lo menos en esta etapa de liderazgo personal, es que usted se aísle un poco. Y cuando digo aislarse, escúchame bien, no me malinterpreten, no es que usted no va a confraternizar, no es que usted no va ahora a socializar, no estoy hablando de ese tipo de aislamiento. Estoy hablando de un aislamiento donde usted va a comenzar a pensar en usted se va a sentar en su casa y va a comenzar a buscar esas áreas de su vida que necesitan ser mejoradas. Porque el aislamiento te ayuda en esto. Mientras usted está escuchando muchas voces en el camino, usted no va a poder entender cómo trabajar consigo. ¿Por qué? Porque, miren, hay que tener mucho cuidado con... hay una expresión pueblerina que se dice lambeojos. ¿Usted la ha escuchado? Lambeojos. Y el lambeojo es una expresión pueblerina que se utiliza para hablar de gente que le gustan adular mucho a las demás personas, que por tal de ganar tu confianza, de ganar tu favor, te dicen lo que sea para que tú te sientas bien. Entonces hay mucha gente así en la vida. Usted puede estar equivocado, la gente sabe que usted está equivocado, pero por ganar tu favor te dice que lo estás haciendo bien. Hay que tener mucho cuidado con esto. En el liderazgo personal, una de las cosas que usted va a buscar es evitar opiniones. Así que nos vamos a desintoxicar de las opiniones de la gente. Ya no busques tanto la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. Y en cuanto a lo que es la aprobación de Dios, casi siempre va a estar en contra de la aprobación de la gente. La gente pocas veces va a ver en ti lo que Dios ve. La gente pocas veces va a aplaudir en ti lo que Dios aplaude. La gente pocas veces va a querer de ti lo que Dios quiere. Por eso es que cuando Samuel va a la casa de Isaac, el papá Isaí, perdónenme, el papá de David, Samuel se confunde un poco porque cuando ve a los hijos de David, los vio a todos y dijo, alguno de estos debe ser el rey de Israel. Pero ninguno era, y el que Dios había escogido era uno que para los ojos del profeta no calificaba. De hecho, no calificaba ni para los ojos del profeta, no calificaba ni para sus hermanos, no calificaba ni para su papá. ¿Ven? Yo estaba predicando el domingo en una iglesia y estaba diciendo que la generación, hoy en día, las generaciones, vamos a incluirnos todos ahí porque todos a veces estamos en la misma generación, es una generación muy de cristal. Si David hubiera sido parte de la generación de cristal, se hubiera roto del primer menosprecio. La primera vez que menospreciaron a David ya se hubiera roto. Entonces David fue menospreciado primero por el hombre de Dios, el profeta. Uno puede aguantar un poco que te menosprecie el hermano del lado, el vecino, pero el hombre de Dios que te menosprecia y ya tú con eso te rompes. Entonces David fue menospreciado por el hombre de Dios y se quedó de pie. David fue menospreciado por sus hermanos porque le dijeron, pero ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y se quedó de pie. Peor aún, David fue menospreciado por su papá. Y nosotros a veces estamos con esa batalla interna, no, porque papi nunca me apoyó, porque mami nunca estuvo allí, porque faltó a la graduación, porque no me fue a ver predicar, porque la primera vez que tomé parte de la iglesia no estuvo en mi bautismo, no estuvo en mi boda, no estuvo. Y nos rompemos toda la vida porque papá y mamá no estuvieron. David enfrentó el desprecio de su padre, el menosprecio de su padre. Lo desvaloró y aún así se quedó de pie. Peor aún, todavía no ha terminado. David fue a una guerra que no era de él para ayudar a sus hermanos. Y cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, el rey lo mandó a llamar. Y cuando el rey lo vio, lo menospreció también. Y ya con el rey menospreciando, uno dice, ahora sí me acabo de romper por completo. Porque este es el político de la época. Este es el que da oportunidades de trabajo. Este es el que abre puertas. Este es el que dice y la gente tiene que obedecer. Y si este hombre ya me ha menospreciado, no tengo oportunidades. Y aún así se mantuvo de pie. Y luego su enemigo número uno y el más conocido de David, Goliat, también lo menospreció. Entonces estamos hablando de un hombre que vivió el menosprecio en todo el sentido de la palabra y nunca se rompió. Y nosotros apenas no recibimos una llamada del pastor,
O el hermano del dado me miró mal, o el pastor Axel no me saludó cuando entré a la iglesia y ya no quiero volver. Y ya no voy para el entrenamiento más nada. Y ya me olvido de la escuela de liderazgo. No, porque la pastora Jennifer no me saludó, no, o porque el pastor Axel saludó a todo el mundo, pero a mí no, a lo mejor no te vi, a lo mejor estaba pendiente de otras cosas. No, tú nunca puedes pensar eso. Entonces, si David hubiera sido de esta generación de cristal, creo que David se hubiera roto de la primera, ¿cierto? Es más, yo creo que con el menosprecio de papá, que papá te diga, tú no lo sabes hacer bien, tú nunca lo vas a lograr, ya con eso. Pero hay gente que se ha superado en la vida, aún con el menosprecio. Y usted va a tener que aprender esto. ¿Por qué? Porque el liderazgo personal suprime el menosprecio. El liderazgo personal aprende a enfrentar el menosprecio. El liderazgo personal no necesita la aprobación de nadie para hacer algo. ¿Ve? Entonces es bien importante, porque los 40 días del desierto de Jesús, para que usted vea que nunca se predica de los 40 días del desierto de Jesús, siempre se predica, se enseña acerca de la tentación, siempre se enseña acerca de convertir la piedra en pan, etc. Pero casi nunca se habla de por qué 40 días, qué tiene que ver el aislamiento en el liderazgo personal, por qué es tan importante sacar tiempo para el aislamiento. Y yo hice una nota por aquí que se la tengo que decir. Los 40 días de Jesús hablaban de estar a solas con Dios sin prisa. Lo voy a repetir, ese sí le gustó, ¿verdad? A solas con Dios sin prisa. Jovelín, yo creo que ahí tienes algo para los juveniles. A solas con Dios sin prisa, una noche. ¿Por qué es bien importante el tema del tiempo en el liderazgo personal? Porque el que tiene la capacidad de ser un líder, de convertirse eventualmente en un líder, tarde que temprano se desespera, porque quiere asumir posiciones, porque está loco por ser exhibido, porque ya quiere que todo el mundo lo vea, lo que puede hacer, lo que es capaz de lograr. Quiero que todo el mundo me aplauda, ya estoy loco que el pastor me diga, hazlo, te toca, es tu momento. Entonces esa temporada de desesperación va a llegar. Usted en el entrenamiento también se va a desesperar. Ya usted va a estar loco que se termine, ya usted va a estar loco por hacer algo, a ver a dónde me meten. Pero hay que aprender a pasar a solas con Dios sin prisa. Los 40 días del desierto fueron una forma de decirnos a nosotros, acuérdense que estamos en el modelo de Jesús, que en este desarrollo del liderazgo personal usted no puede tener prisa. Hasta que usted no esté listo, no vamos a pasar al segundo nivel. La prisa no tiene sentido aquí. Muchas cosas fracasan en la vida por prisa. Hay muchas cosas que no se logran en la vida por prisa. Hay mucha gente que no ve su destino profético por tener prisa. El tiempo juega un factor muy importante en el desarrollo del liderazgo. Yo no tengo prisa en lo que estoy enseñando hoy, porque yo tengo 2 semanas más para continuar, así que yo no tengo prisa, y después vamos a seguir por allá. Yo sí estoy tratando de trabajar lo más importante dentro de lo que es el liderazgo personal, porque esto es un entrenamiento, y un entrenamiento siempre va a tener una parte teórica, que es la parte más aburrida, y yo no me atrevería a decir que esta es la parte más aburrida, pero sí esta es la parte teórica. Así que en esta parte del entrenamiento es donde cuando usted va a la universidad, usted coge esas clases que usted dice, pero ¿y por qué esta? Pues ya yo quiero ir a la concentración, yo me apunté para ingeniería y me están dando historia de Estados Unidos, o me están dando ciencias, o biología, o química cuántica, yo no sé, o usted se anotó para hacer no sé, usted se anotó en la universidad para estudiar alguna carrera y de repente se ve todo lo contrario, las clases son todo lo contrario a lo que usted está buscando, porque hay una parte importante en la formación y en el desarrollo. Hay una parte muy importante en la formación y en el desarrollo. Creo que si usted no aprende a entender el liderazgo personal, usted nunca va a poder ser un líder, por más que lo intente, por más que trate. Hay cosas que sí se puede uno entrenar para hacerlas, pero todas requieren ciertas etapas y ciertos exámenes en la vida.
usted nunca podrá pasar al segundo grado si primero no pasa el primero. Difícilmente te pasen al segundo si te colgaste en el primero. Eso no pasa con frecuencia. Entonces, el liderazgo es igual. El liderazgo es igual. Yo estoy muy cansado de ver a muchos líderes que tienen la posición, pero no tienen la formación. A muchos líderes que están hoy ostentando una gran posición de liderazgo, pero no tienen la formación, porque fueron líderes por democracia. El liderazgo no puede ser un liderazgo por democracia. No es porque Kay me cae súper bien, y como Kay me cae bien, yo voy a votar por Kay para que sea la próxima líder de escuela dominical o de damas de la iglesia o de jóvenes. El liderazgo no es por democracia. Ella dicen sí, señor, por ahí que. El liderazgo no puede ser por democracia. Y nosotros lamentablemente hemos crecido en una comunidad de fe donde las posiciones de liderazgo se otorgan a las personas que me caen bien o que tienen más admiración, o porque yo he visto casos hasta de gente que no tienen nada de formación de liderazgo y los ponen a liderar grupos sin tan siquiera haber aprendido a ser líderes de ellos primero. Entonces, tarde que temprano no van a aprender a servir al grupo, sino van a buscar que el grupo les sirva a ellos. El que no aprende a ser líder por servicio va a utilizar a la gente para obtener cosas. El que aprende a liderar en el servicio va a utilizar las cosas para llegar a la gente. Son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros somos líderes que no nos vamos a capacitar para que la gente nos sirva, sino para nosotros servir a la gente. Así que pasar tiempo con Dios sin prisa nos va a ayudar mucho, mucho. Son las 9:15, todavía tenemos un tiempito. Quiero adelantar algo aquí. Jesús, antes de empezar a guiar a un grupo, necesitaba reafirmar su dirección. Y yo creo que dentro de reafirmar la dirección, nosotros siempre vamos a tener ciertas preguntas. Como por ejemplo, ¿para qué lo haré? ¿Cuál es el propósito de todo lo que estoy haciendo? ¿A quién sirvo? ¿Qué gano yo con esto? Todo esto va a pasar por la mente de un líder. Porque tarde que temprano, por más humilde que usted sea, siempre hay una pregunta que va a estar muy presente en su pensamiento. ¿Y qué gano yo con esto? ¿Cierto? ¿Cierto? No la decimos abiertamente, no la comunicamos, no la expresamos, pero sí está ahí. Cuando nos toca hacer algo, ¿y qué gano yo con esto? Entonces, esta escuela de liderazgo persigue precisamente eso. Desprenderte del ¿y qué gano yo con esto? Que ya eso no sea el norte, que ya eso no sea tan importante. Que tú digas, esto yo no lo voy a hacer porque gano algo con esto, sino porque el reino de Dios gana con esto. Esto yo no lo voy a hacer porque obtengo algo a través de esto, sino porque el reino de Dios obtiene algo a través de esto. Hay 3 principios de liderazgo personal, que son 3 principios bien importantes que yo voy a empezar hoy. Si no los puedo terminar hoy, pues los continúo el próximo viernes. Usted va a estar aquí el próximo viernes, dígame amén. Entonces, yo espero que ninguno, faltan algunas personas que se excusaron, pero eso cada persona pues va a tener que buscar el material y estudiar, porque yo no repito nada, ni predicando, ni dando escuela bíblica, ni dando estudio bíblico, yo nunca repito. Así que usted después va a tener que buscar el material, las personas que no van a poder estar aquí. Hay 3 principios para desarrollar el liderazgo personal. El primero lo llamé el orden. El orden. El liderazgo personal tiene que ver mucho con el orden. ¿Por qué? Porque donde está Dios, siempre hay orden. Lo voy a repetir. Donde está Dios, siempre hay orden. No puede haber desorden donde está Dios. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y fue Dios y ordenó todo. Porque allí estaba Dios. Claro que hay una teología, hay una expresión teológica, hay una respuesta teológica que yo no quiero entrar en esto no es una escuela de teología. ¿Por qué el orden es tan importante? Miren, nosotros tenemos que aprender a ordenar nuestra casa.
yo me he dado cuenta de algo. Yo soy contable y trabajo en una oficina. Y yo tengo mi escritorio. Y si usted va a mi escritorio, usted se va a asustar. Porque hay papeles allí que yo no sé ni que están allí. Sí. Entonces, hay veces que yo estoy buscando hasta un bolígrafo y tengo una caja de bolígrafos arriba, y como no encuentro el bolígrafo, vuelvo y abro una caja, y al otro día no encuentro el bolígrafo y vuelvo y abro la caja. Y cuando de repente en uno de esos días que tengo un poco de tiempo, digo, bueno, voy a empezar a organizar un poco el escritorio, encuentro todos los bolígrafos que no había encontrado, porque había un desorden increíble en el escritorio. Y el que es contador, o el que trabaja con números, tengo montones de papeles revueltos por todo el escritorio, y yo sé dónde están mis regueros. Yo conozco mi reguero. Pero así es la vida. Miren qué interesante. Su vida, muchas veces estamos hablando de su interioridad. Es como un escritorio que usted va acumulando papeles y papeles y papeles y poniendo aquí, y esto lo dejo para después, y empiezas con algo y de momento voy a seguir con esto otro, espérate que mira, me llegó algo nuevo, lo pone. Entonces todo su escritorio interno se va forrando de muchos papeles, y de repente pierde cosas que usted no sabe dónde están. Y no es hasta que llega el orden de Dios a su vida que usted comienza a encontrar cosas que estaban allí que ya se te habían olvidado. Y dice, ay, yo no recordaba esto. Yo no había podido resolver este conflicto y ahora yo necesito resolver esto. ¿Usted no le pasó eso? Y cuando usted viene al Señor, que usted llega un poco desordenado y vacío, y de repente llega el orden de Dios a su vida, cuando Dios comienza a ordenar tu escritorio interior, comienzas a ver cosas que tú habías olvidado. Y no estoy hablando de que ahora esto te lleve al recuerdo, sino que esos conflictos de los que hemos estado hablando durante la noche de hoy, que usted no pudo resolver, de repente ahora usted tiene herramientas para resolverlo, o quizás ahora usted tiene la capacidad de atenderlas. Porque la mayoría de nosotros a veces, cuando comenzamos algo que sabemos que no podemos terminar, lo dejamos así y empezamos otra cosa. El liderazgo personal persigue, y puedo anotar esto, escúchalo bien y lo puedo anotar. Esto es un principio del liderazgo personal, lo que voy a decir ahora. El liderazgo personal persigue que lo que usted comience, lo termine. Proyecto que usted comienza, proyecto que usted va a terminar. Usted tiene que disciplinarse para eso. Nosotros no podemos seguir dejando las cosas a mitad. Nosotros no podemos seguir dejando las cosas a media. Nosotros no podemos seguir acumulando papeles en el escritorio interior, porque tarde que temprano vamos a perder de vista cuál es la visión. Entonces vamos a tener nuestro escritorio lleno de muchas cosas que empezamos pero que nunca las logramos terminar. Muchas ideas que comenzamos pero nunca las pudimos terminar. Y usted, escuche esto, usted mientras esté en este desarrollo de entrenamiento va a comenzar a desarrollar ideas. Acuérdese de estas palabras, acuérdese de esto. Usted va a comenzar a soñar con cosas, usted va a comenzar a destapar ideas, desarrollar ideas, porque este entrenamiento te va a comenzar a dar unas herramientas y unas capacidades de entendimiento que te van a despertar a ti la imaginación. Y de repente vas a comenzar a ver cosas, y vas a querer entrar en proyectos, y vas a querer empezar un proyecto aquí, un proyecto acá, todo a su tiempo. ¿Por qué? Porque lo he visto en mi experiencia y lo he visto en experiencias ajenas. Cuando se empieza más de 1, 2, 3, 4 proyectos al mismo tiempo, nunca se termina ninguno. Entonces, el liderazgo personal lo que persigue es una cosa a la vez. Importante eso. Una cosa a la vez. No trates de arreglar 2, 3 conflictos a la misma vez. No trates de resolver 3 problemas al mismo tiempo. Uno a la vez. Uno a la vez. ¿Por qué? Porque si usted aprende a hacer esto, usted va a estar preparado para poder enfrentarse al verdadero liderazgo de equipo. Usted va a estar preparado para sentarse con otra persona y decirle, yo puedo ayudarte, yo te puedo guiar, yo puedo entenderte, pero ¿cómo usted lo va a hacer si usted no aprende primero a trabajar una cosa a la vez? Así que el orden es bien importante. Yo también dentro de lo que es el orden creé una idea de 3 compartimientos, la vida dividida en 3 compartimientos. Cuando usted tiene su vida debe tratar de hacerla como si fuera un apartamento. Y un apartamento tiene de 3 pisos o de 3 compartimientos.
¿Por qué le digo esto? Porque dentro de usted va a haber un edificio de 3 apartamentos. Y usted tiene que decidir hoy en cuál va a vivir. Hay 3 apartamentos dentro de usted. Todo el mundo tiene 3 apartamentos. No diga que no. Ya usted va a saber por qué. Ahora bien, la diferencia de ella, la diferencia de él y la diferencia mía es que cada uno de nosotros hemos decidido en cuál de los 3 apartamentos vamos a vivir. El primer apartamento se llama el pasado. El apartamento del pasado es el piso de abajo. Ese es el piso de abajo. Y porque el segundo apartamento es el del medio, es el presente. Y el tercer apartamento es el de arriba, que es el ¿qué? El futuro. Entonces, ¿por qué este tema dentro del liderazgo personal es tan importante? Porque usted tiene que decidir en cuál apartamento va a vivir. Si usted persiste en vivir en el primer piso y vivir en el apartamento del pasado, usted va a estar tratando de resucitar algo que está muerto. Lo voy a repetir, ¿está bien? Si usted persiste en vivir en el primer piso, que es el apartamento del pasado, usted va a tratar de resucitar algo que ya está muerto, que no hay manera de trabajar con eso. Y usted lo va a notar. La gente que vive en ese primer apartamento viven toda su vida entristecidos, viven toda su vida amargados, viven toda su vida reprochándose. ¿Por qué? Porque están tratando de corregir algo que es imposible. O están tratando de recuperar algo que no se puede. O están tratando de regresar a una época, a una temporada, a un momento que ya murió. Pasa mucho en las relaciones interpersonales, pero sobre todo pasa mucho en las relaciones personales de uno a uno. El liderazgo personal no puede vivir en el primer piso. Si usted está potencialmente dirigido a ser un gran líder en la vida, usted no puede vivir en el piso del pasado. Porque el pasado es muerto. Ahora bien, hay gente que dice, bueno, yo no voy a vivir en el piso 1, a mí me gustan las alturas. Yo me quiero mudar al piso 3. Y van y cogen un elevador y se mudan al piso 3, y el piso 3 se llama el apartamento del futuro. Entonces viven en el futuro. El problema del futuro, miren, el problema del primer piso es que estamos tratando de resucitar algo que ha muerto. Y el problema del piso 3 es que estamos tratando de darle vida a algo que no ha nacido. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay gente que está tratando de darle vida a algo que ni existe. Están tratando de vivir en un futuro que ni tan siquiera saben si va a llegar. Usted no sabe la cantidad de gente que se han preparado para el día de mañana y el día de mañana nunca les llegó. Jesús lo dice en una ocasión. Hay un hombre rico que estaba tan lleno de riquezas que dice, voy a construir un nuevo lugar para guardar mis riquezas. Y Jesús, hablando en la parábola, dice, este hombre necio no sabe que mañana vienen por su alma, que esta noche, vienen por su alma. Él preocupado en seguir almacenando riquezas sin saber que esa noche venían por su alma. ¿Por qué? Porque el tercer piso tiene un problema. El tercer piso está lleno de preocupaciones y de ansiedades. Por eso es que la palabra preocupación significa preocuparse antes de que llegue la situación. Y eso habla del futuro. ¿Ve? El pasado no te preocupa. ¿Por qué el pasado no te causa preocupación? Porque el pasado sería como una depresión es lo que te puede provocar el pasado. Porque te deprimes por algo que pasó, pero el futuro no te deprime, porque el futuro es incierto. Entonces, ¿qué hace el futuro? El futuro te preocupa. Hay gente que está preocupada por lo que va a ser mañana. Hay personas que se acuestan en la noche diciendo, ¿cómo lo voy a hacer mañana? ¿Qué hora me voy a levantar? Tengo que hacer esto. Jesús dijo en una ocasión, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Él estaba diciendo, todos ustedes que se mudaron al tercer piso, salgan de ahí corriendo. Salgan de ahí corriendo. Y entonces habiten en el piso del medio, que es el presente.
Él dice, no se preocupen por el día de mañana porque cada día traerá su propio afán. Nosotros no podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro. El primer día de hoy de entrenamiento, una de las cosas que yo persigo es que usted salga de aquí entendiendo esto. Usted no puede desintoxicarse de lo que estamos tratando de desintoxicarnos si estamos demasiado preocupados por el futuro o estamos demasiado deprimidos por el pasado. Tenemos que vivir en el presente. No significa que somos unos irresponsables que no nos preparamos para un evento futuro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la preparación y la preocupación son dos cosas parecidas pero diferentes. Una cosa es estar preparado y otra cosa es estar preocupado. Por ejemplo, cuando David fue a pelear con Goliat, voy a utilizar el caso de David. A mí me encanta David y yo no tengo problemas con él. ¿Alguien tiene problemas con David? Yo tampoco. Ok, podemos hablar a calzón quitado acerca de David. Hoy yo voy a romper una teología aquí acerca de David. Vamos a romper Yo vine hoy a romper teologías aquí. Y durante estas 10 semanas, usted va a escuchar cosas aquí que quizás usted nunca me va a escuchar hablando de una iglesia, porque yo voy a romper con ciertas teologías religiosas aquí. Cuando David coge las 5 piedras lisas del desierto, los más estructurados teológicamente pueden comenzar a pensar en los 4 hermanos que tenía Goliat, porque Goliat tenía 4 hermanos. Entonces, Goliat era el quinto. Entonces, los que son un poco más conservadores en la teología van a comenzar a decir, bueno, tomó 5 piedras lisas del arroyo porque eran 5 gigantes que había. Esos son los más conservadores. Yo no soy ese grupo. Yo soy del grupo que piensa que tomó 5 piedras porque David era un hombre que le gustaba estar preparado. Entonces yo creo que el tema de las 5 piedras es un tema más que de profético. Creo que es un tema más de preparación. Yo creo que David no estaba ni tan siquiera tenía conocimiento que existían 5 gigantes. Yo no creo que David tampoco había recibido una revelación profética de que coge 5 porque son 5 gigantes. No, en ningún momento a mí me dice la Biblia que David usó las 4 piedras para matar a otros 4 gigantes. No, en ningún momento. O sea que yo creo que el tema de las 5 piedras es un tema de preparación. Es un tema de preparación. Yo creo que David era un practicante de la onda y la piedra. Yo creo que David era de los que, como yo en mis tiempos, tomaba un tirabete. Los que no saben lo que es un tirabete, los que son de una generación más pequeña, era una herramienta en madera que era como así, que tenía una goma. Tú le ponías una piedra y lanzabas contra potes de refresco, contra botellas y con pajaritos también, ¿verdad? Pero esa no la debo. Yo vení después me edita lo de los pajaritos. Pero uno practicaba, uno se iba y ponía un montón de latas. Yo recuerdo que yo ponía muchas latas en casa y yo cogía con el tirabete y le daba las latas y yo practicando. Yo creo que David en algún momento dado también practicó, y cada vez que David peleaba con el gigante, con el oso y peleaba con el león, dice la Biblia que David tuvo encuentros con animales feroces de la época, como leones, osos, fieras. ¿Y usted cree que David no iba de cada rato y le tiraba con una piedra a un león y fallaba? Claro que fallaba, pero tenía otra. Y fallaba, pero tenía otra. Entonces, ¿por qué tenía otra? Porque David estaba preparado. David no sabía que con una piedra iba a matar al gigante. Estoy rompiendo teología aquí ahora. Sí, porque somos demasiado espirituales. Y decimos, no, porque la piedra fue dirigida por... David no sabía que iba a matar al gigante con una piedra. Él cogió 5. Él dijo, si fallo de la primera tengo una, y si fallo tengo otra, y si fallo tengo otra, pero con una le voy a dar. Es un tema de preparación. Yo creo que la vida nos enseña esto, y el liderazgo personal persigue enseñarnos a estar preparados ante los eventos, no preocupados. El piso de arriba, el tercer piso, te enseña a preocuparte. El piso de abajo, el primer piso, te enseña a deprimirte. Pero el piso del medio te enseña a prepararte. Entonces usted tiene que decidir, vuelvo y hago la pregunta, ¿en qué piso quieres vivir? Ahora yo estoy seguro que si yo hago la pregunta aquí pública, para que usted me dé una respuesta pública, la mayoría de la gente va a decir, no, yo quiero vivir en el piso del medio. Sí, dice ella que no cabemos en el apartamento del medio ahora, todo el mundo se quiere mudar para el piso. Jennifer, la fiesta va a ser en el piso del medio, ¿okay? Y que no queremos a nadie arriba, no queremos a nadie abajo.
usted sube las escaleras, tome el ascensor y llega al segundo piso. Amén. Amén. Es bien importante el orden, porque el orden precisamente nos enseña acerca de lo que es este principio de compartimientos. Así que los compartimientos en la vida son bien importantes porque nos enseñan un principio de liderazgo basado en el modelo de Jesús. Jesús dice, yo no quiero que aprendan a vivir en el pasado porque el pasado ya puede ser redimido. Tampoco quiero que vivan en el futuro porque ni ustedes saben si van a llegar a ese futuro. Pues entonces yo quiero que aprendan a enfocarse en el presente. Disfruten en lo que tienen, disfruten el momento, disfruten en esta clase. No estén pensando en qué el pastor Axel va a decir el próximo viernes, porque ni yo mismo sé lo que voy a decir el próximo viernes. Para que usted se vaya con eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en el próximo viernes, yo estoy pensando en el día de hoy. ¿Ven? Y para mí lo más importante que tengo y lo único que tengo en este momento es este momento. No tengo más. Y como este es el único momento que tengo que aprender a trabajar con él. No significa que no me voy a preparar, pero no me voy a preocupar. Así que el orden es uno de los primeros principios de liderazgo personal. El segundo principio de liderazgo personal es el carácter. El carácter. El carácter es una mezcla increíble de personalidad, identidad, temperamento. El carácter dentro del liderazgo personal es prácticamente, yo me atrevería a decir que es, aparte del servicio, es una de las cosas más importantes que usted va a tener que desarrollar. Escuché a un youtuber hace mucho tiempo atrás, se llama Yokoi Kendy. Si en algún momento usted lo quiere buscar por YouTube, es muy bueno, se lo recomiendo. Se llama Yokoi Kendy. Él es un japonés que se crió en Colombia, habla el español perfecto y habla el japonés perfecto. Él es un youtuber, un influencer, un coach de vida, da conferencias por el mundo entero de la cultura japonesa en Latinoamérica. Y él dice que en una ocasión fue a su país natal, a Japón, y que allí se encontró con un amigo y que el amigo estaba caminando con él en una de las calles del vecindario y le dice a Yokoi, oye, ¿sabes qué? ¿Ves a aquel anciano? Porque había un anciano en la calle barriendo la calle con una escoba y le dice, ¿ves ese anciano? Y Yokoi dice, sí, ¿qué pasa con él? Ellos venían hablando del tema del carácter. Él le dice a Yokoi, ese anciano sí que tiene un carácter fuerte. Y Yokoi lo miró y le dice, ¿ese anciano? Sí. ¿Cómo tú lo sabes? Ve y empújalo para que tú veas. Y fue Yokoi donde el anciano así caminando y lo empujó con el hombro. Y cuando lo empujó con el hombro, el anciano casi se cae, se aguantó de la escoba, pero no se cayó. Y miró a Yokoi y le dice a Yokoi, no te preocupes, hijo, que estas cosas pasan. Y siguió barriendo la carretera. Yokoi lo miró un poco raro y regresó donde su amigo y le dijo, oye, ¿sabes qué? Me mentiste. ¿Pero cómo que te mentí? Me dijiste que ese anciano tiene un carácter fuerte. Sí, es cierto. ¿Qué pasó? No, le pasé por el lado y lo empujé y casi se cae. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te dijo? Me dijo, no te preocupes, hijo, que esas cosas pasan. Y el amigo le dijo, por eso te dijo que tiene un carácter fuerte, porque aprendió a dominar su temperamento. ¿Qué es carácter? Carácter es una combinación de personalidad y temperamento. Entonces la gente piensa que un hombre o una mujer de carácter fuerte es aquel o aquella que siempre está enojado, que siempre está gritando, que siempre está enfurecido, que tiene una cara así de amargado y que uno no le puede ni hablar porque rápido te sale de atrás para adelante y uno dice, uy, ese hombre tiene un carácter, sí, tiene un carácter débil. Eso no es carácter fuerte, es cuando usted aprende a dominar el temperamento. Existen 4 temperamentos. Está el melancólico, el colérico, el flemático y el sanguíneo. Así que hay una combinación de 4 temperamentos metidas dentro del ser humano. Todos tenemos un poco de todas. Porque tarde que temprano usted tiene, aunque sea un poquito de flemático. Y si usted es demasiado melancólico, puede ser que en algún momento usted tenga un poquito de sanguíneo. Para definirlo un poco, para los que no lo sepan, el melancólico es esa persona que es muy sentimental. Es una persona que llora mucho constantemente por cualquier cosa, o que es muy sentimental. Es un buen temperamento. Yo creo que la persona melancólica es una persona muy sensible. Es una persona muy sensible. Y es bien importante porque dentro de este entrenamiento es necesario hablar de esto. Porque estas son esas cosas que usted no va a escuchar desde los altares, en una predicación, en un discipulado. Por eso es bien importante que usted venga. El melancólico es una persona muy sentimental. Está muy centrado en el sentimiento y sabe que es así, sabe que es sensible. Ve una película y ni tan siquiera ha comenzado y ya está llorando.
Por ahí se taparon con una libreta, ¿verdad? Brian, ¿verdad que sí? Y es bueno, y uno piensa que está sufriendo, pero no está sufriendo, está alegre. Lo que pasa es que esa es su manera de mostrar su alegría. Es su manera, y es parte de una personalidad. Está la persona flemática, y la persona flemática es una persona muy calmada, muy paciente, que se puede estar cayendo el mundo encima y él está así. Y todo el mundo está gritando porque explotó una bomba, porque se cayó el edificio, y la persona está así, y después abre los ojos y dice, ¿qué pasó? Flemático, claro. Y todo el mundo tenemos, aunque sea un poquito de eso. Está la persona sanguínea, y la persona sanguínea es aquel que todo lo toma chiste, que todo lo toma como a vacilón, es hiperactiva. La persona sanguínea es bien hiperactiva. Tú le dices algo y antes de que tú termines ya lo está haciendo. Sí, tú le dices, oye, ven acá, y está aquí. Y la persona sanguínea todo lo toma en risa, todo lo toma vacilón. A lo mejor tú estás llorando por una escena de una película y él se está riendo. Y el que lo llora, el que está llorando, mira al que se está riendo y dice, ¿por qué tú te ríes? Y el que ríe dice, ¿por qué tú lloras? ¿Ve? Porque lo que a lo mejor a ti te causa llanto, a él le causa risa. Y son personalidades. Y está el último, que es el que todo el mundo detesta, pero yo creo que es el que tenemos de más, es el colérico. Y el colérico es la personalidad colérica, o el temperamento colérico, es aquella persona que con facilidad se enoja. Por eso la Biblia dice airaos, pero no pequéis. ¿Por qué dice airaos, pero no pequéis? ¿Y por qué no dice llorás, pero no pequéis? ¿O por qué no dice reír, pero no pequéis? ¿O por qué no dice calmad y estar tranquilo, pero no pequéis? ¿Por qué dice airaos? Porque yo creo que dentro de los temperamentos, la parte colérica está en cada uno de nosotros. Hay gente que es muy melancólica, que usted dice, esta persona lo único que hace es llorar, pero no la quiere ver enojada. ¿Cierto? Hay gente que es muy sanguínea, que todo lo tome a chiste, pero en el momento que lo haces enojar, prende como psiquitraje. Y está el flemático que siempre está así, pero no lo despiertes. Porque si lo haces abrir los ojos en medio de una tragedia, vas a ver quién es el verdadero colérico. Entonces, el colérico, que es la parte donde dice airaos, pero no pequéis, es un parte de los 4 temperamentos que habitan en cada uno de nosotros. Hay gente que es sanguínea, colérico, otros son flemáticos y melancólicos, coléricos, sanguíneos, flemáticos. Usted puede tener una combinación de ambas, de una, de dos, de tres, de 4. Usted las puede tener todas. ¿Qué significa esto? Tarde que temprano, tu temperamento va a definir tu carácter. El que es melancólico debe aprender a controlar su melancolía. El que es sanguíneo también tiene que aprender a dominar su parte sanguínea. El que es colérico tiene que aprender a dominar su ira. Y el que es flemático de vez en cuando tiene que tener malicia. Porque Jesús habló de los flemáticos. Sí, Jesús dijo, sed mansos como la paloma, pero astuto como serpiente, chicos. Le está diciendo, me encanta tu mansedumbre, me encanta tu lado de paloma, pero no veo tu lado serpiente. ¿Dónde está? Él está diciendo en pocas palabras, no puedes ser muy paloma, ni muy serpiente. Tienes que ser de ambas. Eso es un mensaje directo y claro a los flemáticos. El flemático tiene que entender que el flemático, voy a empezar por aquí, ser flemático no es sinónimo de humildad. Lo voy a repetir, esto sí lo tengo que repetir. Usted lo puede poner en su post o lo que usted quiera. Ser flemático no es sinónimo de humildad, porque aunque aparenta cierta humildad, no necesariamente tiene que ver con humildad. El ser flemático es parte de la personalidad de un individuo y tarde que temprano puede afectar el carácter. Entonces, carácter débil también puede ser demasiado flemático. Carácter débil también puede ser demasiado flemático. El hecho de que tú no te enfurezcas, el hecho de que tú no respondas con ira, el hecho de que tú no te enojes, no significa que ya tú eres un hombre de carácter fuerte, no. Lo que pasa es que lo que te domina a ti es la personalidad flemática, y como la personalidad flemática te domina, difícilmente respondes con ira. Pero eso es un carácter débil también, porque hay momentos donde tienes que ser como serpiente y no como paloma. Entonces, si tú eres una persona muy flemática, en tu liderazgo te va a causar problemas. ¿Por qué? Porque no es un problema ser flemático. El problema es cuando no aprendes a dominar tu personalidad. ¿Por qué? Porque en el liderazgo tienes que crear astucia.
astucia. El líder tiene que tener astucia y mansedumbre. Lo voy a repetir. El líder tiene que tener astucia y mansedumbre. El problema del carácter fue el problema que le pasó a Moisés. Moisés era un hombre colérico, por eso mató al egipcio en Egipto, ¿recuerdan? Moisés no era flemático, Moisés no era sanguíneo, Moisés no era melancólico. Usted nunca ve a Moisés llorando. Hay un texto de... No, Moisés nunca está llorando. Moisés lo más que pudo sentir fue un poco de miedo. Dijo, estoy temblando y miedoso porque la montaña rugía. Pero usted nunca ve a Moisés llorando, como Jeremías, como Pedro. Usted nunca lo va a ver llorando a Moisés. Entonces, Moisés no es un tipo flemático. Porque Moisés no era un hombre muy pasivo, que digamos, mató a un egipcio. Moisés no era un hombre sanguíneo. Porque Moisés era un hombre muy... esperaba siempre el momento preciso para ejecutar. Entonces el sanguíneo es muy desesperado. Moisés no era desesperado. Entonces, ¿qué era Moisés? Colérico. Pero miren qué interesante. Y aquí va la bomba teológica para los teólogos. Sí, aquí vamos a despertar la parte teológica también. Miren qué interesante. Moisés era colérico, pero como aprendió a dominar la parte colérica, la Biblia dice, y no había un hombre más manso sobre la tierra como Moisés. Wow. Ve, el temperamento no va a definir tu carácter, sino que cuando logras dominar tu temperamento, tu carácter se eleva de un carácter débil a un carácter fuerte. El que es demasiado melancólico tiene que aprender a dominar su melancolía. El que es demasiado sanguíneo, que todo lo quiere hacer a la prisa, que tiene que aprender a ser calmado. El que es demasiado colérico, tiene que aprender a suprimir lo colérico, a ser un poco más manso. Y el que es demasiado flemático, de vez en cuando tiene que despertar y ser como águila. Aquí hay un montón de temperamentos. Yo no me atrevo a definir a cada cual. Usted conoce cómo es su vida, cómo es su temperamento. Yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, y estoy seguro que después de esta definición, cada uno de ustedes ya dice, no, yo soy colérico, no, yo soy flemático, yo soy melancólico. Yo creo que aquí la única que está bien definida es la esposa de Brian. Que la esposa de Brian es bien melancólica, ¿cierto? Y a veces esa melancolía, y lo digo porque cuando dije eso se tapó la cara y ya ahorita empieza a llorar. ¿Por qué? Porque es parte del temperamento. Es parte del temperamento. Pero miren qué interesante. Porque lo que busca el liderazgo personal es que usted aprenda a dominar su temperamento. Domine su temperamento. No deje que el temperamento te domine a ti. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desarrollándonos para ser líderes. Usted está siendo entrenado para ser líder. Y su temperamento puede ser una bomba de tiempo en el liderazgo. Porque si usted es demasiado colérico y le toca atender un equipo donde hay uno que le saca por el techo y usted no aprendió a dominar su temperamento, su liderazgo puede tambalear. Y puede, en vez de ayudar, puede desayudar. En vez de levantar, puede pisotear. Entonces, usted tiene que aprender a controlar esto. ¿Cómo se logra suprimir el temperamento? Eso es una pregunta bien importante. ¿Cómo se logra? Bueno, Jesús, lo primero, todavía nosotros estamos en el aislamiento. Para que usted vea todo lo que hemos hablado aquí, todo esto es el aislamiento. ¿Por qué razón es tan importante el aislamiento? Porque es esa etapa de vida donde tú aprendes a conocerte. Jesús fue al desierto y durante el tiempo de aislamiento que Jesús estuvo en el desierto, que fueron 40 días, Jesús pasó noche y día caminando en el desierto. No dice exactamente lo que hacía, pero estoy seguro que de vez en cuando se sentaba en alguna roca o en algún lugar debajo de una palmera del desierto a meditar, a orar, a pensar. Porque nosotros no podemos perder de vista que aunque Jesús era Dios, era humano. Y como era humano, tenía necesidades humanas. ¿Ven lo interesante de la vida de Jesús? Si Jesús se hubiese despojado de su humanidad, entonces hubiese muerto como Dios y no como hombre. Jesús no murió
como Dios. Jesús no vivió como Dios ni se comportó como Dios en la tierra. Jesús sí se despojó de su divinidad y se hizo como uno de nosotros, vivió como hombre, padeció como hombre, durmió como hombre y murió como hombre. Y como hombre venció el pecado, no como Dios. Hubiese sido muy fácil que lo hubiera hecho como Dios, pero como lo hizo como hombre, tenía necesidades humanas. Y dentro de las necesidades humanas que Jesús tenía, una de ellas era conocerse. Jesús tenía que saber cuál era su temperamento. Él estaba muy bien definido, pero él decía, esta área de mi vida domina más que esta otra. Pues entonces vamos a balancear un poco las cosas. Por eso es que usted ve que en una ocasión Jesús vuelca las mesas del templo. Salió la parte colérica de Jesús ahí. Pero sin embargo, cuando le estaban azotando hacia la cruz, salió la parte flemática de Jesús. En las bodas, allí estaba la parte sanguínea de Jesús. Usted puede ver allí. Denle el vino y vamos aquí, que estamos en una fiesta. Su parte sanguínea. Y en momentos donde estaba bien calmado, como en la tormenta, cuando él estaba durmiendo, mientras todos estaban alborotados, ahí había una parte flemática de Jesús. Todo el mundo airado, todo el mundo atemorizado, pero Jesús dormía. ¿Ve? Entonces, Jesús sí supo controlar su temperamento. ¿Cómo lo hizo? En aislamiento. ¿Cómo lo hizo? Aprendiendo a conocerse. ¿Cómo lo hizo? Sin prisa. ¿Cómo lo hizo? Sacando tiempo para estar en la presencia de Dios. Jesús oraba mucho. Y una clave importante del liderazgo personal es la oración. La oración debe estar en todo. Entonces, miren, la oración usted no la puede sacar de su vida en nada. En nada. Si usted saca la oración, este entrenamiento no sirve para nada. Usted puede tener todo el entrenamiento del mundo, usted puede saber todo lo que yo estoy diciendo, usted lo puede recitar de memoria, usted luego, cuando le toque enseñar esto en algún momento dado, pues ustedes lo van a enseñar. Cuando a ustedes le toque enseñar esto, usted puede tener toda la capacidad para enseñarlo, pero si usted no tiene oración, no sirve de nada. La oración es bien importante en el desarrollo del liderazgo personal. ¿Cuánto me queda? Ya vamos a cerrar. Voy a cerrar aquí. Me faltó algo, pero como yo continúo el próximo viernes y vamos a tocar otras cosas del liderazgo personal, durante las próximas 2 clases vamos a continuar con liderazgo personal. ¿Está bien?